empieza la confusión porque no sabe lo que es literatura. Entonces, literatura es una cosa, o sea, hoy día quien acompaña la clase va a ver un ejemplo que es muy singular, muy interesante, pero que es un falso problema, porque literatura es una cosa y otros textos escritos no son literatura, ¿no? No todo texto escrito es literatura. Puede ser un texto escrito de geografía, de historia, ¿ya? Puede ser una lista de teléfonos, una lista de compra de supermercado, una receta médica, ¿ya? También son textos escritos, pero no son literatura. Entonces tenemos que tener claro lo que es literatura, ¿ya? Esa es la primera cosa, ¿ya? Y no depende del lector, ¿no? Porque si yo la leo como si fuese una obra literaria, no. O sea, ¿qué es lo que es una obra literaria? Eso no lo define el lector, ¿ya? El lector, claro, tiene su idea. Nosotros, el lector tal vez no, pero nosotros profesores sí tenemos que tener claro lo que es una obra literaria, ¿ya? Y cuando vamos a leer una obra, tenemos que leerla como obra literaria. Tenemos que saber que, por ejemplo, si veo escrito por ahí, quisiera hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, ¿y de qué está hablando? ¿Este es un loco? No, es un poema de Pablo Neruda, ganó premio Nobel de literatura, es un poema, ¿ya? Entonces el poema, por ejemplo, trabaja con metáforas, ¿ya? Entonces quisiera hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Tenemos que interpretarlo eso metafóricamente, para dar un ejemplo así simple, ¿no? de lo que es literatura, lectura, cómo debemos leerla e interpretarlo. No podemos llevarlo al pie de la letra. La literatura está también es fundamental eso de la interpretación, porque lo que está escrito ahí puede decir y dice más de una cosa. La buena literatura, claro que hay unas que se pasan por literatura y uno sospecha que no sean, aunque la vendan como literatura, porque claro, lo que dice es lo que está ahí, o sea, no hay nada de nuevo, no hay ninguna novedad, no hay ningún trabajo ni lingüístico, mucho menos poético, y no hay nada que interpretar. Está ahí escrito, bueno, está lloviendo y está lloviendo, ¿no? O el cielo está nublado, está oscuro, y es eso mismo. En una obra literaria, por ejemplo, es frecuente que cuando el narrador describe el medio, si está lloviendo, por ejemplo, es un día oscuro, llueve, frío, vamos a poner. La verdad, o sea, está hablando del tiempo, pero lo que es muy frecuente eso, que lo que está diciendo es el estado de ánimo del personaje a quien se trata, ¿no? Entonces hay que interpretar, la cuestión metafórica, ¿no? Entonces hay que interpretarlo, y eso no lo decide el lector. El lector es una de las piezas de la literatura. Tenemos literatura, siempre insisto, la literatura sí es un texto, ¿ya? Pero es un texto que fue escrito por un autor, y ese autor lo escribió como literatura, ¿ya? Y entonces tenemos el texto, pero tenemos al autor que lo escribió, y tenemos los lectores, porque una obra literaria, no es solo la obra literaria, alguien la escribió, es fundamental que también alguien la lea, porque si nadie la lee no es obra literaria, o sea, no es nada, lo hizo el autor y ahí quedó ahí. No, tiene que tener lectores, ¿ya? Y más que lectores también tiene que tener, ya que se trabaja con interpretaciones, varias lecturas, ahí se necesita, por ejemplo, del profesor, o si en otra lengua se necesita del traductor, ¿ya? Entonces, o se necesita del editor, ¿ya? Entonces, eso yo lo digo. Que sería cuarto elemento de la literatura, es un intermediario entre la obra y el lector. Entonces, nosotros profesores, por ejemplo, les explicamos a los alumnos la obra, exactamente por eso, porque hay que saber llevar en cuenta el periodo, el contexto, el autor, ya conocemos la obra, ya conocemos otras obras del mismo autor, otras obras la misma época, el mismo ambiente, sea histórico, geográfico, lingüístico, religioso, político, hay varios contextos, ¿no? El profesor
se supone que sabe eso, por eso que va a dar una clase, le va a explicar al alumno que va a ser el lector, ya, para ayudarlo, darles unas señas para que el alumno pueda leer, porque la literatura no es solo leer, así, no es repito, no es una lista de supermercados que dice hay que comprar harina y bueno, y es harina, ¿ya? Y ahí sí hay que comprar arroz, es arroz, no se confunde. Entonces son esos 4 elementos, no es solamente la obra, ¿ya? O sea, el autor, el lector y el intérprete, son los 4. Entonces a veces querer decir, no, lo que vale es la obra, sí, eso es lo que vale el escrito. Yo recuerdo cuando viví en Río de Janeiro, décadas atrás, existía el juego del bicho, y que claro, y ahí decía, vale lo escrito, o sea, el número que está ahí, que es el que vale. En los juegos de lotería también, o sea, no, yo pensé que había jugado el 2, pero aparece aquí el 3, no, ahí aparece el 3, vale lo escrito, vale el 3, no se puede cambiar, ¿ya? En literatura no es solamente lo escrito, o sea, está lo escrito, pero hay otras, la literatura es más que solamente el texto, ¿ya? Entonces no podemos quedarnos solo con el texto, y tampoco podemos decir, no, que el que decide es el lector. Eso ahí es un juego, puede ser un juego retórico, puede para llamar la atención, o sea, si Milton Atum dice eso, que quien decide si el cuento es crónica es el lector. Eso es un juego de él está queriendo vender su obra, ¿no? Y bueno, y es un autor, entonces tengo que entenderlo como tal, ¿no? No podemos llevarlo también al pie de la letra, lo que dice un autor que está acostumbrado a trabajar con la ficción. Entonces, para tener esos cuidados, y eso por eso que nosotros no podemos leer e interpretar de cualquier manera, ¿no? O sea, yo leo y bueno, lo que vale mi interpretación, yo puedo interpretar lo que quiera. Sí, pueden interpretar lo que quieran, pero eso no quiere decir que entendiste la obra literaria.